Hola, buenos días. Es un gran placer estar aquí participando en este evento tan importante, interesante. Y lo que voy a hacer aquí es hablar un tema muy distinto de los que se han hablado hasta ahora, pero que tiene alguna conexión con alguna de las cosas que ustedes han escuchado. Voy a hablar de ordenadores, algo que todo el mundo conoce muy bien y que utilizamos todos los días, pero voy a hablar de unos ordenadores un poco especiales, los computadores que llamamos cuánticos, ¿no? Y los llamamos cuánticos porque están basados en la física cuántica, que es una teoría que describe el mundo microscópico, el mundo de las cosas más pequeñas, el mundo de los átomos, de las moléculas, de los fotones, de los electrones. Y ese mundo es extraordinario, es algo en el que ocurren pues, cosas que son inimaginables, ¿no? Y muy difíciles de comprender porque no hay ninguna analogía en el mundo que vemos todos los días de lo que ocurre en ese mundo. Unos fenómenos que intentaré explicar. Y bueno, después de esta charla, el objetivo tal vez no es que hayan entendido la física cuántica al detalle, ¿no? De hecho, los físicos, cuando estudiamos físicas, pues pasamos 5 años para intentar empezar a entender un poco la física cuántica, así que si no han tenido ninguna conexión con la física cuántica, tal vez no van a entender al detalle lo que diga, pero lo voy a exponer de una forma, voy a hacer unas ciertas analogías, de tal forma que a lo mejor sí que entienden algo y sí que ven por lo menos pues, cuál es el potencial de estos computadores y sobre todo pues, si los llegamos a construir, pues cómo pueden cambiar un poco nuestro mundo. Cuando uno habla de computadores, y computadores sobre todo, y mira hacia el futuro, pues es muy difícil prever cómo van a ser, ¿no? De hecho, uno puede poner en Google computadores en el futuro y saldrán pues, un montón de imágenes de cómo la gente se ha imaginado cómo serán los computadores del futuro, ¿no? Uno lo ve incluso en películas de ciencia ficción, en la que ve que pues a lo mejor en vez de pantallas existe como un holograma en el cual la gente mueve las manos para pasar las pantallas y elegir, o tal vez están en el reloj y sale del reloj pues un haz que aparece y le habla al reloj. Bueno, pues yo no voy a hablar de esos ordenadores porque no tengo ni idea cómo van a ser los ordenadores, los computadores del futuro, los computadores, digamos, que utiliza la gente normal como todos nosotros. Voy a hablar de un tipo de computadores muy especial y que son computadores como, vamos a ver si esto funciona, como este de aquí. Es un supercomputador. Este es un computador que está en Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es un computador que se llama Mare Nostrum y es un computador que ocupa pues, básicamente pues, todo el espacio que hay aquí en esta sala. Es un computador que está metido entre una antigua iglesia románica a las afueras de Barcelona, y este ordenador no se utiliza para lo que nosotros normalmente utilizamos los ordenadores. Nadie responde sus emails o escribe cartas con este ordenador, ¿no? Ni se contesta. No, estos computadores están hechos para algo completamente distinto. Están especializados en resolver problemas muy, muy complicados. Problemas que los humanos normales no queremos resolver, sino que los quieren resolver gente muy especializada. Como por ejemplo, predecir el tiempo que va a hacer mañana o pasado. Nosotros tenemos interés en saber cuál es el tiempo, pero nosotros no lo resolvemos nuestro ordenador. Un supercomputador de estos lo resuelve, hace las predicciones, muchas veces se equivoca, ¿no? Como lo sabemos muy bien, pero esos cálculos que hay que hacer para predecir cuál va a ser el tiempo meteorológico mañana, pues son complicadísimos, ¿no? Y por eso necesitamos pues, un computador tan grande como este de aquí. O se utilizan también para analizar datos científicos, ¿no? Cuando uno escucha que se ha descubierto el bosón de Higgs o que se están estudiando pues, agujeros negros en la galaxia y ese tipo, pues hay que hacer unos cálculos tremendos para resolverlos. Y esos cálculos tremendos no los podemos hacer con los computadores personales. Hace falta un computador tan potente como este de aquí. O también se utiliza para diseñar fármacos, ¿no? Cuando uno quiere saber si ciertas moléculas pues, se van a combinar y van a formar una reacción, de tal forma que el producto sea útil para la medicina, la farmacia, lo que sea. Bueno, pues esos cálculos también necesitan computadores de este estilo. O para diseñar materiales, cuando uno quiere tener materiales que pesen poco, que sean resistentes, ligeros, que conduzcan la electricidad muy bien, que no tengan pérdidas, pues también son problemas dificilísimos que hace falta supercomputadores. Hay muchísimos problemas que necesitan supercomputadores. Esos problemas normalmente
no los conocemos nosotros porque nosotros disfrutamos de los beneficios de los materiales, de los productos químicos y no nos importa, pero para que se puedan realizar hace falta que existan estos supercomputadores. Y de hecho, estos supercomputadores no pueden hacer muchas cosas que nos gustaría hacer. Hay muchísimos cálculos, muchísimos problemas que nos gustaría resolver, de diseño de materiales, de predicción del tiempo, de muchísimas cosas, pues que estos computadores que tenemos aquí no son capaces de hacer, no son lo suficientemente potentes y de hecho jamás lo serán. Hay algunos problemas que requieren tal capacidad de cálculo que necesitaríamos pues, que todo el universo fuese un computador para hacer ese tipo de cálculos, si no, no los podremos realizar. Y yo lo que quiero hablar es precisamente de esos computadores, de esos supercomputadores, cómo van a ser los supercomputadores del futuro. Uno se puede echar la mirada atrás y ver cómo eran los computadores que había hace 40 años o hace 50 años, los más senior de aquí, ¿no? Como yo y como otras personas, pues a lo mejor recuerdan que los ordenadores o los computadores que teníamos aquel entonces eran algo así, ¿no? No tenían teclado, pero tenían una cinta en la que había que introducir los resultados en tarjetas y tampoco tenían pantallas. Y bueno, pues estos computadores, que también eran enormes, pues hoy en día no tienen la potencia incluso de nuestros teléfonos móviles más sencillos, ¿no? El campo de la computación ha avanzado tanto durante los últimos años, ¿no? Que lo que antes necesitamos pues, un edificio entero para meter un ordenador, hoy lo podemos hacer con una simple calculadora. ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué se debe todo este avance que ha habido en la computación? Bueno, se debe, entre otras cosas, a que somos capaces de monitorizar todo. Somos capaces de hacer todo lo que necesita un ordenador cada vez más pequeño. De hecho, se sabe que el tamaño de los ordenadores, o la capacidad de almacenamiento de datos de los ordenadores, así como la velocidad de los ordenadores, se va haciendo cada vez más grande, se duplica cada 18 meses y eso es lo que se conoce como la ley de Moore, ¿no? Que con el tiempo pues tenemos una ganancia exponencial en capacidad de almacenar datos y en rapidez de los ordenadores. Si uno compara los computadores que había hace 10 años, o 15 años, o 20 años, los que tenemos hoy en día son mucho más potentes. Y como he dicho, eso es debido al hecho de que cada vez somos capaces de hacer esos elementos fundamentales de los computadores más pequeños, los transistores. Los transistores son los que procesan la información y almacenan la información. Entonces, si uno los hace más pequeños, pues cada vez puedes poner más de ellos en una zona del espacio y, por lo tanto, puedes poner más información, ¿no? Está muy claro que al hacerlos más pequeños ganamos en la potencia de almacenar información en ellos. Y que también sea más rápido se debe a que toda vez son más pequeños, porque los computadores, cuando hacen el procesamiento, lo que hacen es que los electrones tienen que llevar la información de un sitio a otro y al moverse, la información esa de un sitio a otro es donde se produce el procesamiento. Entonces, si hacemos los computadores más pequeños, los electrones tienen que recorrer menos camino y, por lo tanto, van a ser más rápidos, ¿no? Es como si quiero ir de aquí a Santiago y para ir más rápido fuese capaz de traer Santiago aquí al lado, entonces llegaría enseguida, ¿no? Pues es lo mismo lo que pasa con los computadores. Y bueno, pues esta ley de Moore, este hecho de que se duplique la capacidad de almacenamiento y la velocidad de los ordenadores pues cada 18 meses es un hecho experimental, ¿no? Que uno puede analizarlo y lo ve en la práctica, es esta curva de aquí. Pero uno se puede preguntar hasta qué punto, hasta cuándo vamos a poder seguir esta ley de Moore, ¿no? Probablemente todo tiene un límite. Y de hecho, si queremos hacer estos transistores más pequeños, para que sean más rápidos, en algún momento no los podremos hacer más pequeños. Por ejemplo, cuando lleguemos a la escala atómica, ¿no? Sabemos que nosotros y todo el universo que tenemos al lado está formado de unas partículas, y estas partículas, no las más elementales, ¿no? Pero unas muy pequeñas, son los átomos, y estos átomos pueden almacenar información, pero cuando queramos hacer algo más pequeño que un átomo, no podemos dividir el átomo y por lo tanto no vamos a poder seguir esta procesión que tenemos hasta ahora. Y más aún, resulta que cuando hacemos las cosas tan pequeñas, que llegamos a la estructura del átomo, al tamaño del átomo, resulta que ahí las leyes de la física son completamente distintas. A lo mejor han oído hablar del principio de incertidumbre de Heisenberg. Ahí ocurren cosas muy raras.
las propiedades de los objetos no son como las imaginamos, empiezan a ser muy difusas, como explicaré más adelante, y por lo tanto uno puede pensar que cuando intente almacenar información en algo más pequeño, como las leyes de la física cuántica son tan difusas, pues probablemente no funcione nada. Y de hecho es un temor que la gente ha tenido y sigue teniendo, pero sobre todo pues los más visionarios, hace mucho tiempo, cuando se dieron cuenta de que queríamos hacer las cosas más pequeñas, se dieron cuenta de que en algún momento nos encontraríamos con este problema, de que al hacer las cosas más pequeñas nos toparemos con la física cuántica, nos toparemos con otras leyes de la naturaleza, y vieron que podía ser un problema. Y bueno, pues casi todos los científicos se dieron cuenta de ese problema, menos uno de ellos, que es un científico que aparecerá varias veces en mi charla. Es un señor que se llama Richard Feynman, y fue un científico que descubrió cosas relacionadas con lo que se llama la electrodinámica cuántica. Pero además de todo eso, hacía muchas cosas más, y entre otras cosas era un visionario. Es la persona que, por ejemplo, vio con mucho tiempo de antelación pues, el advenimiento de la nanotecnología, vio pues, muchas cosas que han pasado, las vio. Y él ya se dio cuenta, y en una charla muy conocida, en una conferencia muy conocida que dio en el año 1959, en la Sociedad Americana de Física de Caltech, él hablaba de la potencia que puede tener cuando seamos capaces de dominar lo más pequeño. Pues decía, por ejemplo, que si somos capaces de llegar al tamaño del nanómetro, muy pequeño, pues podríamos almacenar más información, podríamos poner la enciclopedia británica tal vez en la punta de un alfiler. Pero luego se dijo, ¿y qué pasa si damos un paso más allá y llegamos a la escala atómica? Nos encontraremos con la física cuántica. Y él, siendo premio Nobel en física cuántica, pues dijo, eso no es un problema, eso tiene que ser una oportunidad. Porque siempre y cuando cambian las leyes de la física, cuando tenemos acceso a nuevas leyes de la física, normalmente inventamos cosas nuevas y somos capaces de hacer cosas que nadie se hubiese podido imaginar hasta entonces. Y esto es precisamente el tema del que voy a hablar. Voy a hablar como al hacer las cosas más pequeñas y al aparecer la física cuántica, eso más que un problema para los ordenadores es una oportunidad. Podemos utilizar esos fenómenos de la física cuántica tan extraordinarios para procesar la información, para comunicarnos de una manera completamente distinta de la que nadie pues, tiene ninguna experiencia, y eso puede llegar a dar a computadores mucho más rápidos, mucho más eficientes, mucho más potentes que todos los que tenemos ahora, y tan potentes que, como he dicho anteriormente, comparados con los que tenemos hoy en día, pues se necesitaría utilizar todos los átomos del universo para construir un ordenador equivalente a un ordenador, a un computador cuántico. De hecho, pues cuando vamos bajando de escala, cuando estamos construyendo cosas y cosas más pequeñas, llega el momento en el que pasamos pues, a la estructura de los átomos, de las moléculas, ¿no? Los componentes fundamentales de los que estamos hechos, y ahí es donde pues, la física cuántica entra en acción. Y cuando entra en acción es que pasan fenómenos que explicaré más adelante, pero para dar una idea de lo que puede pasar, uno puede decir, ¿qué ocurriría si extrapolo y lo que ocurre en el mundo microscópico también ocurriese en nuestro mundo? ¿Cuáles son estos fenómenos? ¿No? Para poder entender un poco qué son estos fenómenos. Bueno, pues en ese mundo microscópico pasan cosas tan raras como estas. Una partícula, una pequeña canica, uno de estos átomos, uno de estos electrones, es capaz de atravesar paredes, es capaz de atravesar zonas que no es posible, que unas partículas en nuestro mundo, cuando uno intenta atravesar una pared, pues choca y vuelve. Pues estas partículas pueden desaparecer de un lado de la pared y aparecer en el otro. Es algo completamente extraordinario para nosotros, pero no en ese mundo microscópico, porque las leyes que hay ahí, las leyes de la física cuántica, lo permiten que las cosas desaparezcan de un lado de la pared y aparezcan en el otro. O, por ejemplo, si la física cuántica la viésemos en nuestro mundo, pues podríamos tener un gato que estaría vivo y muerto a la vez. Esto lo explicaré un poquito con más detalles, el llamado gato de Schrödinger, y lo que dice es que en el mundo microscópico las partículas pueden hacer varias cosas a la vez, pueden estar vivas y muertas a la vez, ¿no? Y también en el mundo microscópico existe una propiedad que llamó mucho la atención a físicos, sobre todo a Einstein, que es el hecho de que puede haber algo completamente aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros tiramos un dado, jugamos a los dados en un casino, pues sale un número y decimos que es aleatorio, ¿no? Pues a veces sale el 1, a veces sale el 2, y no sabemos predecir cuál es el número que va a salir. Por eso decimos que es aleatorio. Pero eso no es verdad, no son aleatorios esos números. En nuestro mundo macroscópico no existen las cosas aleatorias. De hecho, si yo supiese exactamente cuál es la posición
de mi dado inicialmente, cuál es la fuerza, en qué posición están todas las moléculas del aire de alrededor con las cuales interacciona, de qué está hecho el mantel sobre el que tiro el dado, supiese todo, hay unas leyes muy conocidas, las leyes de Newton, que me permitirían calcular cómo va a dar vuelta y va a quedar en un número. Lo que pasa es que ese número es muy difícil de predecir porque no sabemos todas las condiciones que se producen alrededor y por eso nos parece aleatorio, ¿no? Pero no es aleatorio, como digo, porque es completamente determinista. Lo que pasa es que es muy difícil de resolver. Bueno, pues la física cuántica dice que hay cosas que son completamente aleatorias. Es decir, que aunque sepamos todo acerca de lo que va a ocurrir, no podemos predecir el resultado. Y eso choca completamente con todas las leyes de la física que había hasta ahora. Las leyes de la física intentan estudiar y predecir qué es lo que va a ocurrir. Entonces, como he dicho anteriormente, pues si sabemos todo, pues podremos escribir todo. Hay famosos filósofos, ¿no?, que decían, si me diesen todas las posiciones y las velocidades de todas las partículas del universo, podría saber qué es lo que va a pasar mañana, ¿no? Eso es lo que dice la física. Bueno, pues la física cuántica tiene lugar, en la física cuántica, esta aleatoriedad, ¿no?, que es completamente intrínseca, imposible de saber. Y esto pues llamó la atención a muchos físicos y, como he dicho, entre otros, a Einstein. Volveré a este tema más adelante. Así que un poco el plan de lo que voy a hablar es, primero voy a hablar de la física cuántica, voy a hablar de estos fenómenos, de cómo los entendemos, y lo segundo es que vamos a ver cómo se pueden utilizar estos fenómenos para construir ordenadores más rápidos, muy distintos de los que tenemos hoy en día, y qué tipo de problemas pueden resolver. Si empiezo hablando de la física cuántica no es algo que se haya descubierto ayer, es algo que tiene muchos años. De hecho, el Max Planck en el año 1900 fue el primero que puso el ladrillo fundamental en la física cuántica, y básicamente lo que decía es que la luz que vemos que sale de todas partes, está formada por pequeñas particulitas que llamamos fotones, y eso explica pues algunos fenómenos que vemos. Y de hecho, esto es algo que por aquel entonces, en el año 1900, era una revolución extraordinaria, dentro no solo de la física, sino dentro de la ciencia en general. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que la luz estaba formada por ondas. La luz era como las olas del mar, ¿no?, que se mueven y que si pasan por un agujero, pues se extienden y salen ondas secundarias. Todo eso se tenía muy experimentado y ya estaba metido en las mentes de todos los científicos. Pero resultaba que el señor Planck, para poder resolver otros aspectos, para poder explicar otros fenómenos, tenía que introducir el hecho de que la luz tenía que estar formada por canicas, ¿no? Canicas o pequeñas bolitas, ¿no?, que van llegando a nuestros ojos y tienen una propiedad, la llamamos frecuencia, pero es el color, y dependiendo de si las canicas son de un tipo o de otro tipo, pues tienen un color o tienen otro color, y esos son los colores que vemos. Y costó mucho, y fue pues otros científicos como pues Einstein, especialmente Einstein es muy conocido por la teoría de la relatividad, pero recibió el premio Nobel por descubrir los fotones y por realmente entender lo que decía Planck. Planck no sabía muy bien de lo que estaba hablando, parece ser, y Einstein es el primero que lo entendió bien. Bohr introdujo el átomo de Bohr, el Bernoulli, y más adelante pues Schrödinger y Heisenberg en los años 20 fueron los que hicieron una teoría de todo ello. Al principio pues era simplemente para describir fenómenos, pues uno decía, no, es que la luz está formada por bolitas y por eso pasa esto, y para descubrir otro fenómeno pues pasa esto, pero no era un análisis deductivo el que se podía hacer, no es que había unas leyes y de ahí se pudiese deducir todo, sino que era simplemente para cada experimento pues uno inventaba una explicación, y fueron precisamente los señores Schrödinger y Heisenberg los que dieron lugar a una teoría, unas ecuaciones, y esas teorías explican todo y son capaces de explicar todos los experimentos. Y bueno, pues con esa teoría hoy en día somos capaces de entender muy bien de qué estamos hechos. Estamos muy bien de que los materiales que vemos, o el aire que hay aquí, o los líquidos, están formados por moléculas. Esas moléculas están formadas por átomos. Los átomos están compuestos de electrones que dan vuelta alrededor de un núcleo que está formado por protones y neutrones, que los protones y los neutrones están formados por quarks y gluones, ¿no? Todas esto lo entendemos muy bien gracias a la física cuántica, y de hecho tenemos experimentos que confirman la física cuántica con 15 dígitos significativos. No ha pasado jamás en la historia que uno pueda predecir que el resultado de algo va a ser 0,843887, ¿no?, con tantos dígitos significativos. Bueno, pues la teoría cuántica
uno la utiliza, predice un experimento y dice, tiene que ser la constante giroscópica del electrón, o lo que sea, tiene que ser este número. Y hace el experimento, lo hace con unas condiciones especiales para poder medirlo, porque normalmente es muy difícil de medir, y ve que uno tras uno va dando la predicción. Es la teoría más precisa, mucho más precisa de cualquier otra que conozcamos. Es una teoría ya establecida que nos hace entender las cosas, pero también es útil, ¿no? Por ejemplo, pues las reacciones químicas, como he dicho anteriormente, están basadas en la física cuántica. El hecho de que los fármacos funcionen en nuestro cuerpo es gracias a la física cuántica. El hecho de que este puntero láser me funcione y pueda, si funciona, que no funciona, que funcionase, ¿no? Pues sería debido a la física cuántica. El hecho de que la luz venga de allí, la podamos utilizar, pues también viene de la física cuántica. El hecho de los sistemas electrónicos, los computadores, los que se utilizan en los hospitales, todo ello se debe a la física cuántica. De hecho, se han hecho estudios y dice que el 35% de todas las tecnologías de las que disponemos hoy en día no existirían si no fuese por la física cuántica. Así que la física cuántica es una teoría pues establecida ya, es una teoría que nos hace entender de qué estamos hechos, ¿no? De cómo funcionan las cosas, cómo funciona todo lo alrededor, pero también es una teoría útil, ¿no? Porque la podemos utilizar, por ejemplo, los computadores, ¿no? Pues son muy útiles para todos nosotros, pues es gracias a la física cuántica. Sin embargo, existe un aspecto de la física cuántica que es extraordinario y que no hemos utilizado nunca. Es un aspecto que los computadores usuales y los GPS ni nada de eso lo utiliza. Y este aspecto es precisamente el que más llamaba la atención a los pioneros de la física cuántica, ¿no? De hecho, están muy conocidas las conversaciones que tenían dos de estos pioneros, Bohr y Einstein, ¿no? Sobre estos problemas de la física cuántica, y está la frase ya archiconocida de Einstein que dijo, estoy convencido de que él, refiriéndose a Dios, no juega a los dados, ¿no? ¿Y cuál es ese problema? O sea, ¿por qué no se creía eso? Si es capaz de predecir todo y todo funciona también, ¿qué es lo que es extraño en la física cuántica? Bueno, pues para entender un poco qué es lo que es extraño en la física cuántica hay que volver a lo que había dicho anteriormente, de que la luz está formada por esas pequeñas partículas, esos fotones, que llamamos fotones, y mirar algún experimento e intentar explicar este experimento pues con esa hipótesis, que se llama hipótesis de Planck, ¿no? Y este experimento es el que se llama la doble rendija de Young. Es un experimento que hizo Young en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, y que es muy conocido y que uno, con un poquito de maña, puede hacer en casa, ¿no? Y el experimento consiste en lo siguiente. Uno tiene una fuente de luz, de la que sale luz, como puede ser este láser, pone una pantalla delante con dos rendijas, dos agujeros por los que pasa la luz, y luego pone una pantalla detrás a donde llega la luz. Y entonces el objetivo es saber dónde va a llegar la luz que está detrás. Entonces, bueno, pues aquí no se ve, pero que lo que observa en la práctica es que la luz solo aparece en ciertos sitios. Aparece aquí no llega luz, aquí sí que aparece luz, aquí no llega luz, aquí sí, no. Existen unas franjas donde aparece la luz y eso es lo que los físicos conocemos como franjas de interferencias. Bueno, da igual el nombre, lo importante es que aparezca aquí. Y esto, si la luz está formada por ondas, si se comporta como las olas del mar, es muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que la fuente de luz estaría emitiendo estas ondas del mar, que se van moviendo como las ondas del mar, y ahora cada una de estas ondas llegarían a los dos agujeros. Por parte de la ola pasaría por el agujero de la izquierda y parte de la ola pasaría por el agujero de la derecha, y estas olas, al pasar por agujeros, pues crean nuevas olas que van saliendo, ¿no? Uno puede hacer este experimento, ¿no? Cuando tiene una ola y ve un obstáculo, pues se crean otras olitas que van pasando por allí, y entonces las olas pasarían por el otro lado, las que pasan por la izquierda y las que pasan por la derecha. Y si uno mira aquí, bueno, pues aquí llegarán olas provenientes de la izquierda y ondas provenientes de la derecha. Y es posible ahora que en ese lugar de la pantalla, la cresta de una ola que viene de un lado coincida con la cresta de la ola que viene por el otro lado, y por lo tanto ahí llega mucha ola, llega mucha agua, que en este caso sería luz. Pero es posible que en otro sitio, si me muevo, ahora aquí llegue el valle de la ola con el valle de la ola, y si llega el valle de la ola a la vez que el valle de la ola, pues no se produce luz. Y si me muevo un poco, pues me vuelve a llegar, bueno, en el medio me llega la cresta con el valle, con lo que llega algo de luz. Si me muevo un poco más, cresta con cresta, por lo tanto, más luz. Y si me voy moviendo, pues eso es lo que explica
el hecho de que existan las franjas. Y esto, de hecho, era lo que los físicos les había hecho convencerse de que la luz estaba hecha de ondas, ¿no? Porque veían este fenómeno, observaban estos experimentos y lo explicaban muy bien, pues como lo he explicado yo, ¿no? El hecho que son como olas del mar. Sin embargo, para poder explicar todos los demás experimentos, había que, esto no puede ser correcto, teníamos que pensar que la luz está formada por pequeñas pelotitas. Entonces, ¿cómo explicamos este fenómeno si ahora tenemos pelotitas? Bueno, pues si tenemos pelotitas de la fuente de luz del fondo, irá lanzando pelotitas, algunas pasarán por el lado de la izquierda, otras pasarán por la rendija de la derecha, y lo que uno esperaría es que en la zona de la izquierda pues llegase algunas, las que pasen por el lado de la izquierda, en la zona de la derecha llegasen otras, por lo tanto pensaría que tendrían que llegar dos manchas de luz, ¿no? Y eso es lo que no se observa que llegan muchas rendijas. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Entonces uno puede empezar a pensar, decir, bueno, pues a lo mejor es que estas pelotitas chocan las unas con las otras, ¿no? O sea, a lo mejor se pasa cada una por un lado, pero empiezan a chocar y hace que se distribuyan de una manera pues, adecuada, ¿no? Correspondiente a lo que se ve en el experimento. Sin embargo, uno puede hacer este experimento haciéndolo de tal forma que solo pase una bolita cada vez, es decir, envías una bolita y esperas. Entonces llega a la pantalla, clic, otra bolita, clic, otra bolita, y hace eso, y lo que va viendo es que esas bolitas solo aparecen en ciertos sitios. Por lo tanto, no puede ser que se empujen, porque solo hay una bolita, no pues se pueden empujar entre ellas. Y uno puede ir con todas las posibles explicaciones, ¿no? De que, a ver qué es lo que puede pasar, y se da cuenta de que no hay nada. Lo único que puede pasar es que la bolita pase por los dos sitios a la vez. Y además lo que es curioso, y volveré yo varias veces, cada una de las bolitas pase por dos sitios a la vez. Y lo que es curioso es que aún uno puede hacer este experimento y decir, bueno, si pasa por los dos a la vez, voy a mirar por dónde pasa, voy a poner mi ojo en las rendijas de en medio y voy a mirar. Bueno, pues si uno mira por dónde pasan, ya desaparecen las franjas, aparecen dos manchas. Es decir, que para observar estas interferencias es necesario primero no observar y solo mirar al final, ¿no? Y bueno, es un poco algo así, ¿no? Que si uno no mira, pasa y de repente ve esto aquí, dice, ¿qué es lo que ha pasado? Pues no hay forma de entenderlo, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Uno ve que ha pasado algo muy extraño y no sabe lo que ha pasado por en medio. Bueno, ¿cuál es la explicación que da la física cuántica? Y esta es la parte complicada, digamos, esta es la parte que hace falta estudiar, acostumbrarse, esto, para poder entenderla. Y como todo, para poder entenderla hace falta costumbre. O sea, ¿qué quiere decir entender algo? Si yo les digo a ustedes las cosas, se caen hacia abajo, pues lo entiende todo el mundo. Bueno, entender quiere decir que lo ha visto, que se ha acostumbrado y que lo puede comparar con algo que existe en su cerebro. Entonces, cuando nos dicen, pues algo está lloviendo y llueve de esta forma, pues nos lo explica, pues lo entendemos porque lo comparamos con algo. Entender es comparar con algo de lo que tenemos experiencia. El problema que tengo yo con la física cuántica es que como no existe nada igual, no les puedo decir, pues esto compárenlo con eso. Aún así, lo voy a intentar, lo voy a comparar con algo muy exótico, pero que no hay que tomarse al pie de la letra. Es decir, lo que voy a decir ahora pues, es una forma de explicar, ¿no? Para que más o menos se hagan una idea de qué es lo que ocurre. Bueno, pues, ¿qué es lo que dice la física cuántica? La física cuántica dice que en el mundo microscópico la vida de las partículas, la vida en comillas, entre comillas, de esas partículas se puede desdoblar. Se puede desdoblar como en dos universos, ¿no? Seguro que han visto alguna película de estas, ¿no? En que una persona, pues también la vida se le desdobla en dos mundos paralelos. En uno tiene a lo mejor tiene una pareja, en el otro pues tiene otra pareja y luego no sé qué, y en una se muere, en otra no se muere. Pues este tipo de películas, pues es un poco lo que pasa en el mundo microscópico. Los átomos, las partículas, las cosas más pequeñas, su mundo, donde viven, es capaz de desdoblarse. Y entonces se desdoblan varios universos y en este caso de aquí lo que ocurre es que cada uno de esos fotones, cada una de esas partículas, su vida se desdobla en dos universos. En un universo pasan por la izquierda y en el otro universo pasan por la derecha. ¿Y dónde están? ¿Dónde está la partícula? ¿Ha pasado por la derecha o por la izquierda? Bueno, ha pasado por los dos. Porque ha pasado en los universos, se ha desdoblado y ha pasado en uno por la izquierda y en otro por la derecha. Y de hecho luego estos universos se pueden mezclar otra vez en la pantalla y explican perfectamente las franjas que ocurren. Y lo que es curioso es que estos dos universos que conviven a la vez
desaparecen en cuanto observamos. Si miro y tenemos estos dos universos que se llaman superposiciones en el lenguaje más técnico, pues resulta que uno de ellos desaparece y entonces la partícula ahora sí que está en un lado. O sea, ya se comporta como estamos acostumbrados. Y esto es lo que no le gustaba a Einstein. La física cuántica dice que los objetos en el mundo microscópico, cuando no los observamos, sus propiedades pueden dividirse, o sea, puede tener dos valores de una propiedad a la vez, puede ser amarillo y rojo a la vez, como en dos universos distintos. Y mientras no observamos, eso es compatible y eso explica todo lo que podemos, todo lo que podemos medir. Sin embargo, en cuanto observamos, cuando intentamos ver, pero ¿dónde está? Pues entonces desaparecen esos universos, solo queda uno. ¿Y cuál queda? Bueno, pues es completamente aleatorio. Es imposible saber, incluso en principio, cuál es el que va a salir. Y eso es lo que no le gustaba a Einstein, ¿no? Que hubiese algo completamente aleatorio. Esto que estoy diciendo, que parece tan extraordinario, bueno, pues a uno le choca mucho, le llama la atención, hasta que uno pues, lo estudia, lo ve en los laboratorios, se acostumbra a ello, y para mí es lo más natural del mundo. Es muy raro para mí pues, que las cosas no estén en superposición, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de costumbre, la de formación profesional. Pero bueno, esto es lo que está pasando. En definitiva, que el universo de estas partículas se puede desdoblar. Esas partículas pueden hacer dos cosas a la vez, ¿no? Pasar por la izquierda y pasar por la derecha. Uno podría pensar que, bueno, pues esto es muy raro, pero debe ser por la luz, los fotones. La luz es algo que no podemos tocar, ¿no? Es algo raro. Pues bueno, pues uno puede hacer los mismos experimentos también con partículas, que todo el mundo piensa que son partículas, con electrones. Y hace lo mismo con electrones, pone una fuente de electrones que emita electrones, pone dos agujeros y vuelve a ver que los electrones aparecen en estas franjas. Puede hacer lo mismo con átomos, ¿no? Que está formado por varios electrones, y hace el experimento con estos átomos y sale exactamente lo mismo. Y se puede hacer también con moléculas más grandes, moléculas que tienen del orden de 100, 200 átomos, ya moléculas incluso orgánicas, hace el experimento y sigue saliendo lo mismo. ¿Por qué no lo podemos hacer con gatos? Bueno, el problema es que cuando intentamos hacer lo mismo en el mundo macroscópico, cuando intentamos hacerlo con cosas y cosas más grandes, pues ya he dicho anteriormente que todas estas superposiciones, estos universos desaparecen si alguien observa. Y ese alguien que observe no tiene por qué ser una persona, tiene que ser cualquier contacto con algo. Es decir, hay que hacerlos completamente aislados. Para ver estos experimentos bien, tenemos que aislar completamente todo, sacar todos los átomos, sacar todas las moléculas y enviar solo el átomo que pasa por las dos rendijas, porque si hay otro átomo pasando por ahí, actúa como un observador, interacciona de alguna forma con este otro átomo y desaparecen las franjas y se comporta todo de manera usual. Así que hay que aislar los sistemas, o sea, estos átomos para poder verlos. Y cuanto más grande es un objeto, más difícil es aislarlo, más difícil es que no choque con algo. Y por tanto se hacen más difíciles estos experimentos. Y nosotros mismos, pues no podemos estar aislados. Si nos intentasen aislar, si intentasen que no estuviésemos interaccionando con las moléculas de aire que están pasando aquí, lo primero que pasaría es que nos desintegraríamos. O sea, estas moléculas nos están apretando para que no explotemos. No explotaríamos. Lo han visto en películas de ciencia ficción, que cuando la presión de un avión o de algún sitio desaparece, pues explota, todo sale, ¿no? Pues para vivir necesitamos la presión, necesitamos esa interacción. O también respirar, necesitamos obtener oxígeno, ¿no? Tiene que llegar con nosotros, por lo tanto, no se puede hacer con organismos vivos porque no se les puede aislar. Y solo lo podemos ver, y lo hemos visto con algo muy, muy pequeño, ¿no? Del tamaño de moléculas, ¿no? Porque ahí sí que la sabemos, podemos aislarla. Por supuesto, una parte de la investigación de los físicos es intentar ver estos experimentos con objetos más y más y más grandes, pues a lo mejor incluso con un virus o con una bacteria, ¿no? A lo mejor se puede poner una bacteria viva y muerta a la vez. A lo mejor se puede hacer en el futuro, pero no, con una bacteria será más difícil. Un virus sí, porque sí que puede estar aislado, pero bueno, las cosas son así. Y esto, lo que acabo de decir, pues claro, levanta la curiosidad y dice, bueno, ¿cómo puede ser que las cosas puedan ser así en el mundo microscópico? Y da lugar a todas discusiones que tienen más efectos o más repercusión filosófica que física, ¿no? Eso, la física cuántica no solo nos da lugar a las aplicaciones de las que he hablado, sino que cambia nuestra visión del universo. En el universo las cosas no es que pasen independientemente de nosotros cuando observamos afectamos a lo que está ocurriendo de una manera aleatoria, etcétera, etcétera, da lugar pues toda una rama de la que no voy a hablar. Me voy a hablar ahora de la parte más pragmática de todo esto. Bueno, siempre que hemos descubierto fenómenos extraordinarios, han surgido aplicaciones extraordinarias. ¿Qué podemos hacer con este fenómeno extraordinario? Y ahí es donde entran los computadores cuánticos.
Bueno, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es aprovechar esta multitarea que tienen las partículas. He dicho que una partícula puede pasar por dos sitios, puede estar en dos sitios a la vez. Bueno, pues si tengo dos partículas, llamamos la izquierda 0 y la derecha 1, ¿no? Puede estar en 0 y en 1 a la vez, ¿no? En los dos universos. Si tenemos dos partículas, pues podemos tener las dos en 0, una 0 en 1, una en 1, otra en 0, o las dos en 1. Hay 4 posibilidades. Por lo tanto, dos partículas pueden hacer 4 cosas a la vez. Si tengo 3 partículas, hay 8 cosas que pueden hacer a la vez. 4, 16. Si tengo 300 partículas, puedo hacer 2 elevado a 300, que es un 1 con 80 ceros detrás de cosas a la vez. Y eso es, por ejemplo, el número de átomos o de partículas que hay en el universo. Es decir, que solo con 300 partículas pueden hacer tantas cosas a la vez como si todo el universo estuviese actuando en eso. Y eso se puede utilizar para un ordenador. Pues lo que se le hace al ordenador es tener, pues que esté compuesto por estas partículas cuánticas que puedan hacer varias cosas a la vez, tener varias de ellas y arreglárselas para que puedan hacer todas estas computaciones en paralelo. Estos 10 elevados, si tenemos 300 partículas, pues 10 elevado a 80 cálculos en paralelo. Si tenemos 1000, pues muchísimas más, ¿no? Y que estén haciéndolo a la vez, pero solo con un ordenador. Es decir, es como si tuviésemos ahora pues millones y millones y millones y millones y millones de computadores, pero tenemos solo uno, lo que pasa es que está haciendo muchas cosas a la vez debido a esta propiedad física de la física cuántica. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede hacer, ¿no? que sea útil? Un cálculo que podría hacer un ordenador cuántico es pues lo que se llama la factorización, que voy a explicar. Bueno, todo el mundo sabe lo que es multiplicar números, ¿no? Si a alguien le digo, pues multiplica 3 por 5, y todo el mundo sabe que es 15, ¿no? Y si digo, pues 11 por 11, pues hace poquito, 121. 1327 por 1459, pues uno se sienta y lo puede hacer. Eso es algo que es sencillo. De hecho, nos lo enseñan a hacer en el colegio, y cuando iba al colegio pues hacíamos cálculos muy largos, no teníamos que pasar media hora haciéndolo, pero calculábamos números muy grandes por otros números muy grandes. De hecho, los computadores usuales pueden hacer cálculos enormes de multiplicación. Se le puede dar un número de 1 millón de dígitos y otro número de 1 millón de dígitos y los multiplica y tarda menos de un segundo, ¿no? Y si le damos 100 millones, pues vamos a tardar 2 segundos. O sea, los computadores pueden hacer las multiplicaciones de manera muy eficiente, muy rápido, de números muy grandes. Sin embargo, el problema contrario no lo pueden hacer. El problema contrario es la que se llama la factorización. Y es dar un número, como el 15, y preguntar cuáles son los números que multiplicados dan el original. Por ejemplo, si doy 15, los factores son el 3 y el 5, ¿no? Porque 3 por 5 son 15. Si doy 21, pues factorizar quiere decir encontrar 7 y 3, porque 7 por 3 es 21. Si digo 121, pues es 11 y 11, ¿no? Porque 11 por 11 es 121. Si digo 1327, ya empezamos a pensar, ¿no? Si digo 14.420, un número largo, pues ya vemos que cada vez nos cuesta más. ¿Por qué nos cuesta más? Porque para hacer este cálculo de factorización hay que intentar probar, hay que intentar ver si podemos dividir por 2, si no, pues hay que dividir por 3 y ver si dividimos por 3, si no por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, hasta ese número. Bueno, en la práctica es más sencillo, ¿no? Si no es divisible por 2, no es divisible por 4, así que no podemos saltar algunos, solo hay que dividir por los números primos, pero aún así tenemos que hacer, para resolver la factorización de un número, hay que hacer un montón de divisiones, tantas casi como el número. Si quiero hacer un número que tenga 100 dígitos, o sea, que sea un 1 con 0,000000000, el número de divisiones que voy a tener que hacer va a ser tantas, va a ser 1, 0, 0, 0, tantísimas divisiones. Y eso es el problema por los cuales la factorización es muy complicada. De hecho, el mayor número jamás factorizado, digamos que no sea trivial, es este de aquí. Este es un número que tiene 179 dígitos y se tardaron 11 meses con 4.000 ordenadores distribuidos por todo el mundo, ¿no? Encontrar que estos dos números multiplicados dan el original. De hecho, es muy difícil factorizar, necesita toda esa potencia, pero comprobar que son factores es muy sencillo. Yo simplemente los multiplico, lo puedo hacer con un computador normal, y como la multiplicación es muy sencilla para los ordenadores, es muy fácil comprobar. Bueno, pues este es un problema que un ordenador
cuántico podría hacer muchísimo más rápido. De hecho, si uno en vez de 179 dígitos toma 200 dígitos, eso no se puede resolver ni con todos los ordenadores que queramos, y si pone 300, ni con todos, ni aunque utilizásemos todo el universo de alguna forma como computador, no podría resolver este problema. Por este crecimiento exponencial que existe del tiempo de cálculo con el tamaño, con el número de dígitos. Sin embargo, un computador cuántico sí que lo podría resolver, lo haría rapidísimo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que utiliza el computador cuántico? Bueno, pues como puede hacer muchas cosas a la vez, digamos, en uno de estos universos intentaría ver si es divisible por 2. En otro universo intentaría ver si es divisible por 3. En otro universo por 4. En otro por 5. Y todo esto lo hace a la vez, no los hace uno detrás de otro, como los computadores actuales. Y como con 300 partículas puedes hacer tantas cosas a la vez, pues esto, el coste de hacer la factorización sería el mismo que hacer una sola división, porque lo hace en paralelo. Aquí es donde los computadores cuánticos, pues tienen la ventaja. Como pueden hacer muchas cosas a la vez, pues este problema lo pueden resolver de una manera muy sencilla. Otros problemas, bueno, no lo tengo aquí, sería la búsqueda en bases de datos. Aquí los más mayores se acordarán que hace 20 años o 30 años, cuando uno tenía que llamar por teléfono a alguien, lo tenía que buscar en un libro muy gordo que existía, que se llamaba la Guía Telefónica. Bueno, yo he vivido en Madrid mucho tiempo y ahí la Guía Telefónica, hay 4 millones de habitantes, pues era bastante gruesa. Y pues lo que pasa es que funcionaba muy bien, ¿no? Así uno le decían, quiero buscar al señor que se llame Díaz. Bueno, pues uno abre la guía por la mitad y ve que ahí está Martínez. Y no, tiene que estar antes. Abre por la mitad de la mitad y ahí existe, pues no sé, el otro que empiece por H. Raiz. O la mitad de la mitad y así lo encuentra enseguida. De hecho, eran muy útiles y por eso se podían utilizar. Sin embargo, si el problema era al contrario, era mucho más difícil. Si a nosotros nos dan un número y nos dicen que encontremos la persona a la que corresponde, ¿y cómo lo encontramos? Bueno, pues hay que ir leyendo uno a uno, ¿no? Toda la guía telefónica hasta que encontremos a la persona. Y eso, claro, pues es mucho más lento. Bueno, pues esto es otro problema que un computador cuántico puede hacer más deprisa, porque no tiene por qué leerlos uno a uno, sino que los puede hacer a la vez, ¿no? Con estos universos que están haciendo los cálculos a la vez y, por lo tanto, encontrar las personas. Hay varios problemas que conocemos, ¿no? Como este de aquí, como el de la factorización, en los cuales un computador cuántico sería capaz de hacerlo muchísimo más rápido que computadores clásicos, y algunos de ellos que serán incluso imposibles si no utilizamos un computador cuántico en el futuro. Otro de ellos fue precisamente el señor Feynman, el que se dio cuenta. Se dio cuenta de que para resolver muchos problemas que hoy en día resuelven los supercomputadores, ¿no? Sobre todo los de diseño de fármacos, los de diseños de materiales, o relacionados con lo que había dicho antes, con las teorías fundamentales de la física, esos problemas funcionan muy mal en los computadores usuales, incluso los supercomputadores, porque el tiempo de ejecución de los programas para encontrar la solución crece exponencialmente pues, con el número de partículas que tenemos. Entonces, cuando tenemos pues, 10, 15 o 20, el tiempo se hace demasiado largo y no funcionan. Y el señor Feynman se dio cuenta de que eso es precisamente porque estos materiales, estas sustancias químicas, son tan difíciles porque cumplen las leyes de la física cuántica. Y las leyes de la física cuántica, pues para poder resolverlas hay unas ecuaciones que son complicadísimas. Bueno, pues resulta que los computadores cuánticos resolverían todo este tipo de problemas de manera muchísimo más eficiente que todos los computadores normales. Y esto es lo que he dicho anteriormente, que sabemos que muchos de estos problemas, ¿no? Relacionados sobre todo pues, con el diseño de fármacos y con el diseño de materiales, pues un ordenador cuántico sería capaz de hacer cosas que hoy en día no somos capaces o que nunca seremos capaces incluso con supercomputadores. Así que podrían complementar muy bien a los supercomputadores que tenemos hoy en día. Bueno, una vez dicho todo esto, ahora vamos a la práctica. Vamos a construir el computador cuántico. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, pues existen muchas ideas, pero las más avanzadas están relacionadas pues, precisamente primero tenemos que encontrar partículas microscópicas que obedezcan las leyes de la física cuántica y que puedan hacer dos cosas a la vez, ¿no? O sea, de pasar por dos sitios a la vez o algo que puedan a la vez. Y esto, por ejemplo, se puede hacer con átomos. O sea, uno es capaz de almacenar átomos. Estos son fotografías reales de átomos. O sea, uno puede, en esta zona del espacio, entre mis manos, hay un montón de átomos, hay un número ingente de átomos, hay 10 elevado a 24 átomos, hay un 1 con 24 ceros de átomos. Pues uno es capaz de quitarlos todos, de absorberlos, ¿no? Como una especie de aspiradora,
y quedarse solo con 1, o con 2, con 3, con 4, con 5, ¿no? Y una vez esto es, por ejemplo, lo que se consigue en estos átomos. Y esos átomos de ahí, entonces, una vez los tiene ya fijados en el espacio, entonces puede utilizarlos para construir el computador cuántico. Bueno, cada uno de estos átomos tiene que tener una propiedad que pueda tomar dos valores a la vez, ¿no? Y eso normalmente está relacionado con el hecho de que los átomos se comportan como imanes. Un átomo es como un pequeño imán, como sabéis, los imanes tienen el polo norte y el polo sur, ¿no? Entonces, uno puede tener, en jerga de física atómica, eso se llama el spin de los átomos, ¿no? Bueno, pues uno puede tener que el polo norte esté mirando hacia arriba y el polo sur hacia abajo, o puede tener la situación contraria, que el polo norte esté mirando para abajo y el polo sur para arriba. Estas son dos posibilidades, el átomo puede tener estas dos posibilidades y se puede poner en superposiciones, es decir, el átomo puede hacer que esté con el spin mirando para arriba o con el spin mirando para abajo a la vez, ¿no? Y eso es relativamente sencillo hacer. Ahora, si tenemos dos átomos, pues podemos tener arriba, 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 abajo, abajo, arriba, las cuatro posibilidades a la vez. Si tenemos 3, pues tenemos 8, ¿no? Y entonces jugando con estas posibilidades es como se construyen estos computadores cuánticos. De hecho, durante los últimos años pues ha habido pues, del orden de 5 o 6 premios Nobel, distintos premios Nobel, pues porque gente ha sido capaz de hacer cosas espectaculares con estos átomos. La gente es capaz no solo de aislarlos y quitar todos de en medio, sino levitarlos, hacer que no se caigan y fijarlos en una posición del espacio. Además, han sido capaces de pararlos. Los átomos que se están moviendo aquí se están moviendo a 1000 kilómetros por hora. O sea, se mueven más rápido que un avión. Y por eso nos dan calor y por eso. Pero claro, si queremos hacer un experimento con un átomo y se está moviendo, no lo vamos a poder hacer. Hay que pararlo, y hay que pararlo mucho, hay que frenarlo. Y para eso pues, se utilizan pues, técnicas también de física atómica, se paran con láseres, se da lugar a premios Nobel. Luego uno tiene que ser capaz de manipular el imán de cada átomo, ¿no? Capaz de ponerlo para arriba o ponerlo para abajo o ponerlo en superposiciones, es hacer que esté a la vez para arriba y para abajo. Es algo que se desarrolló en los años 60 y la gente fue capaz por aquel entonces ya de poner estas superposiciones. Y hay que hacer también pues, que los átomos pues, interaccionen los unos con los otros, porque para hacer las operaciones que tiene que hacer un ordenador cuántico es necesario pues, que haya puertas lógicas, ¿no? Y esas puertas lógicas hacen que tengan que interaccionar con ellos. Y todo eso es lo que se ha conseguido últimamente. Y hoy en día pues ya tenemos, por ejemplo, este caso de aquí es el que yo he trabajado, en el que trabajé en el año 1995, en el que propusimos el primer computador cuántico basado en iones atrapados. Pues con este sistema ya se han construido los primeros prototipos. Hoy en día uno puede tener un computador cuántico que tiene hasta 15 de estos, 18 de estos átomos, que son iones, están cargados, ¿no? Para poderlos mantener con campos eléctricos, y hace computaciones cuánticas con estos 18 iones. O sea, uno es capaz de crear estas superposiciones y hacer todos estos cálculos de factorización con ellos. Lo que pasa es que 18 iones todavía no es lo suficientemente grande como para poder hacer, o sea, 2 elevado a 18 no es muy grande, no es tan grande como 300. Entonces, ¿cuál es el objetivo actual de la investigación? Bueno, pues intentar construir ordenadores cuánticos no con 18 iones, sino con 3000, o 5000, o 10.000, o 1.000.000, porque entonces tendrá una capacidad de cálculo espectacular. ¿Cuál es el problema fundamental? El problema fundamental, ya lo he mencionado, mientras están haciendo el cálculo, mientras están haciendo todos estos cálculos en paralelo, no podemos observarlos, ¿no? Porque entonces rompemos la superposición y ya no se comportan como un computador cuántico. Entonces hay que aislarlos bien, y esa es la dificultad, hay que ver cómo aislar, y eso es lo que pues, la tecnología tiene que evolucionar para poderlos aislar mejor y poderlos hacer más grandes. Y de hecho, bueno, pues durante los últimos 2 años pues ya han anunciado compañías potentes como Google, como IBM, como Hewlett Packard, como Toshiba, muchas, ya han empezado a dedicarse seriamente a construir estos computadores cuánticos. Hasta entonces, pues estos que tenemos aquí son algo que se hacía en laboratorios como en mi instituto de investigación o en otros institutos de investigación por todo el mundo, ¿no? Que requieren pues, una tecnología muy especializada, pero lo que hace falta ahora para escalarlos, cuando ya entendemos muy bien que funcionan, por qué funcionan y comprobado que esta funciona, hace falta que ingenieros y ya compañías pues, se pongan en serio a intentar construir, y eso es lo que parece que ha pasado recientemente. De hecho, anteayer se aprobó en la Comunidad Europea pues, que va a haber una flagship, se va a dedicar un billón americano de euros a la computación cuántica.
Bueno, ¿cuándo vamos a tener un computador cuántico? Bueno, pues es que es imposible predecir. Hay gente que ha predicho cosas, ¿no? Cuando vamos a tener una tecnología y no ha aparecido nunca, a veces que ha predicho otras cosas y han aparecido mucho antes, porque el desarrollo tecnológico depende de muchísimas variables y es muy difícil de tener en cuenta. Yo creo que pues, la gente más cauta pues, suele decir que del orden de 20, yo siempre digo pues, del orden de 40 años, ¿no? Porque a mí entonces nadie me va a echar ninguna culpa. Entonces, bueno, pues no lo sabemos. Las compañías, el hecho de que las compañías ya se metan, pues quiere decir que probablemente se pueda conseguir antes, pero es muy difícil predecir. Bueno, ¿cómo va a ser un ordenador cuántico? ¿Qué pinta va a tener el ordenador cuántico este de aquí? Bueno, pues esto es un computador cuántico actual. Cuando he dicho que se pueden hacer computadores cuánticos pequeños, estos prototipos, bueno, pues esto es una foto del laboratorio donde están, y el laboratorio consiste en varias mesas ópticas, que son, no sé, de este tamaño, como de allí hasta aquí, están llenas todas ellas de lentes, tienen unos osciloscopios, aparatos electrónicos por arriba, tienen unos láseres, tienen un montón de cosas, y todo ello para poder hablar de alguna forma con estos 18 átomos, estos 20 átomos. Bueno, las condiciones son tan extraordinarias para poderlos aislar y poder hacer lo que queramos, que hace falta todo este laboratorio alrededor, ¿no? Para poder hacer algo en esa zona tan pequeña del espacio. Así que, si para 18 necesitamos esto, uno podría pensar que si algún día tenemos un computador cuántico, pues va a tener que ser como toda una ciudad. Bueno, yo no creo que sea algo así, ¿no? Y de hecho, si volvemos a mirar para atrás, ¿no? Como eran los computadores normales, ¿no? Que hoy no tenían ni la potencia de vuestro teléfono celular hoy en día. Bueno, pues allí por aquel entonces también se imaginaban que los computadores serían enormes, serían casas enteras. Hoy en día los tenemos encima de la mesa. Y eso fue porque hubo una tecnología que dio lugar a que podamos miniaturizar todos estos computadores como los transistores. Bueno, pues lo mismo yo supongo que en el caso de los computadores cuánticos, pues espero que se descubran tecnologías que permitan hacer las cosas mucho más prácticas. De hecho, uno puede irse a Internet y buscar dentro de Internet cómo se imaginaban que sería un computador personal hace 50 años. Y ve fotos como esta de aquí, en la que pues aparece, pues no sé, la pantalla. Pues no se han equivocado mucho, ¿no? Tenemos pantalla en nuestros computadores, también aparece un teclado, ¿no? Pues tampoco se equivocaban demasiado, ¿no? Tenemos teclado. Lo que no está muy claro es esa rueda que aparece ahí, qué es lo que pensaban que era. Bueno, pues yo he dado varias charlas como esta de divulgación durante los últimos años y al principio yo enseñaba esta fotografía para dar el mensaje que es muy difícil predecir cómo van a ser los computadores cuánticos en el futuro, porque miren cómo predecían que serían los computadores ordinarios hace 50 años, ¿no? Y resulta que después de dar una de estas conferencias, al terminar vino un señor, se acercó a mí y me dijo, oye, ¿tú sabes que esta fotografía está falsificada? Y de hecho, si uno empieza a mirar para abajo y lee, dice esto, ¿sabes?, que funciona con Fortran. Y el año de la fotografía no existía el Fortran, o sea que hay algo sospechoso. Y de hecho, pues resulta que sí, que es una fotografía que ganó el concurso de Photoshop de hace un tiempo, es un submarino nuclear, y se utiliza, pues como yo la utilizaba, lo utiliza mucha gente para dar el mismo mensaje, no solo computación, sino mucho mensaje. Pero bueno, el hecho de que esto sea una falsificación no quita la lógica de mi mensaje. De hecho, está publicado en varias revistas científicas, pues que había gente que decía, los computadores del futuro no pesarán más de 15 toneladas, esa es la predicción, ¿no? Probablemente se puedan tener uno, no en casa, pero compartiéndolos. O decir, no existe razón alguna para los computadores personales, ¿no? Creo que uno de los jefes de IBM dijo al principio que creía que había 5 personas en el mundo que podrían estar interesadas en los computadores personales. Bueno, pues yo espero que pase algo parecido con los computadores cuánticos, ¿no? Que probablemente hoy no conozcamos para qué los queremos, ¿no? Nos dan nuevas potencialidades y hoy en día no somos capaces de pensar de para qué pueden ser útiles ni cómo serán, pero esperemos que tengan más utilidad. Bueno, voy a terminar hablando de otro campo muy brevemente, de otro campo que está relacionado con los computadores cuánticos y que también utiliza la física cuántica para hacer algo extraordinario, y es en el campo de la criptografía. La criptografía es la ciencia que intenta ver cómo mandar mensajes secretos de un lugar a otro. Y es una tecnología, es algo que nosotros utilizamos sin darnos cuenta
todos los días, ¿no? La última noticia de WhatsApp que encripta todos los mensajes precisamente utiliza, ¿no?, criptografía. O cuando nosotros por internet hacemos una compra con nuestra tarjeta de crédito, pues todo está encriptado para que alguien que esté en el medio, que no pueda tener la señal, y luego hacernos una compra con esta tarjeta de crédito. Bueno, la criptografía, de hecho, es una ciencia muy antigua, ¿no? Ya los antiguos pobladores de Europa, muchas tribus, los espartanos, por ejemplo, ya utilizaban los sistemas criptográficos. Vamos a ver cómo voy de tiempo. Bueno, yo creo que estoy terminando ya. Y bueno, pues se ha desarrollado durante mucho tiempo y resulta que la que tenemos hoy en día, bueno, lo que hacían, muy rápidamente, por ejemplo, los espartanos tomaban el cinturón que tenían y lo ponían, tenían un palo con cierto diámetro y lo enrollaban el cinturón al palo y escribían el mensaje de manera vertical. De tal forma que al desenroscarlo otra vez, pues claro, no estaba en orden y parecía que las letras estaban escritas de manera aleatoria. Eso se lo daban al mensajero, el mensajero se iba en caballo corriendo hasta otro, y si alguien lo paraba por en medio e intentaba leer el mensaje, pues veía letras que no decían nada. Pero cuando llegaba al receptor, el receptor tenía también otro palo del mismo tamaño, del mismo diámetro, enrollaba el cinturón que le llegaba alrededor y ya podía leer el mensaje de manera vertical. Esto es un método criptográfico muy sencillo. Hoy en día nadie lo utilizaría, claro, porque se puede descifrar. Y de hecho, pues ha habido muchas invenciones, se han ido mejorando y todas ellas se pueden descifrar, excepto una, que es la que utilizamos normalmente, que son métodos que se llaman de matemáticos. Y dicho así muy brevemente, lo que utilizamos hoy en día para hacer criptografía es que cuando nosotros enviamos un mensaje, cuando encriptamos un mensaje, lo que tenemos que hacer es hacer una multiplicación. Y cuando el receptor recibe el mensaje, para poder descifrarlo, tiene que hacer una multiplicación de dos números muy grandes. Y si cualquiera por el camino quiere descifrar el mensaje, que no es una persona autorizada, tiene que factorizar un número muy grande. Como he dicho anteriormente, factorizar es muy difícil y cualquier número que tenga más de 200 dígitos es imposible factorizar. Y por eso es por lo cual la criptografía basada en este método es segura. Como nadie puede hacer factorizaciones, pues entonces nadie puede descifrar mensajes y por tanto es seguro. Bueno, eso nadie, ya veremos, porque si tuviésemos un computador cuántico podríamos hacer factorizaciones. De tal forma que en el momento que tengamos un computador cuántico, todos los métodos que utilizamos de criptografía actual dejarán de ser válidos, dejarán de ser seguros, ¿no? Ya los podría descifrar cualquiera. Y eso, por tanto, pues los computadores cuánticos, además de levantar el interés de la comunidad científica por todos los problemas que pueda resolver, pues también las agencias de seguridad, sobre todo la americana, tienen un interés muy especial en este tipo de computadores. Bueno, pues la física cuántica ahora también da una solución a este problema. Existe una forma de hacer criptografía basada en la física cuántica que está basada en el teletransporte cuántico, que otra propiedad de la física cuántica muy extraordinaria, que no existe en nuestro mundo, es la posibilidad que la información desaparezca de un lugar, por ejemplo de un átomo, y que aparezca en otro sitio, en otro átomo, sin que pase por en medio. Es decir, la información puede teletransportarse, pero en el cual desaparece de un sitio y aparece en otro sin pasar por en medio. Esto es algo que conocemos muy bien, se hacen los experimentos, y claro, eso es algo ideal para criptografía, porque si quiero enviar un mensaje a una persona que tenga uno de estos átomos, y hago que desaparezca de mi sitio, le aparece allí, y si hay alguien escuchando por en medio no lo va a oír, porque no pasa nada. Entonces, bueno, pues esta es otra de las aplicaciones de las propiedades extraordinarias de la física cuántica. Y de la misma forma existen otras aplicaciones en el mundo de las tarjetas de crédito, del dinero, de la medición, de sensores. Lo que quiero decir es que aparte de los computadores cuánticos, toda esta revolución que está ocurriendo hoy en día, basada en estas leyes extraordinarias de la física cuántica, tienen repercusión también en otros campos. Bueno, existe el campo de la criptografía cuántica, la comunicación cuántica está mucho más desarrollado, ¿no? Desde el primer experimento en el que se observó hasta hoy en día en el que hay muchas compañías, hay del orden de 20 compañías por todo el mundo que venden sistemas criptográficos cuánticos. Todavía funcionan para distancias muy pequeñas, son muy caros, ¿no? Todavía no están, pero bueno, esto es otro de los campos que está más desarrollado. Yo creo que con esto voy a terminar, simplemente dando un pequeño resumen. Ya he dicho anteriormente, bueno, la física cuántica es una teoría ya relativamente vieja, tiene más de 100 años.
Lo que pasa es que ciertos aspectos que habían sido olvidados de la física cuántica, los aspectos más esotéricos, más extraordinarios, que al principio pues, la gente ni los quería pensar, pues hoy en día es una realidad. En nuestros laboratorios y en otros de todo el mundo creamos estas superposiciones, hacemos todos estos tipos de experimentos y es lo más normal del mundo. Por supuesto, la existencia de estas superposiciones da lugar pues, a preguntas muy fundamentales, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay más allá de mí? ¿No? ¿Qué pasa cuando observo algo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Estoy modificando la realidad simplemente por el hecho de observar? Y también da lugar a ciertas aplicaciones, y aquí he mencionado tal vez la más espectacular, que son los computadores cuánticos, ¿no? Hoy en día, pues, el área de investigación en el que yo trabajo, los computadores cuánticos, la comunicación cuántica, pues es un área efervescente, ¿no? Estamos empezando a descubrir, empezando a ver aplicaciones, qué es lo que podemos hacer con ello, y es un área muy divertida para los más jóvenes en la que investigar, porque combina pues, aspectos más filosóficos, más profundos, con aspectos prácticos, explica también matemáticas. La descripción de la física cuántica requiere unas matemáticas potentes, o sea, hay que estudiar matemáticas relativamente bien, también química, materiales, física teórica, informática para hacer los programas para los ordenadores cuánticos. Es decir, es un campo multidisciplinar que está apareciendo hoy en día y que yo creo que tiene mucho futuro. Bueno, muchas gracias por su atención.